8 minutos pasan sobre las 9 de la noche y seguimos aquí en directo en Cantabria Televisión, en Conexión Cantabria, con más invitados para seguir analizando la actualidad que nos ha dejado la semana y también la jornada de hoy, que ha empezado fuerte. Nos íbamos con un partido de izquierda, nos íbamos con Podemos, hemos estado con Luis del Piñal, secretario general del partido en Cantabria, y nos vamos ya más a la derecha con el Partido Popular, con Javier Puente, senador del Partido Popular por Cantabria. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Alfonso, por contar conmigo. Y me acompaña también, no se mueve de la silla, ¿eh? Pero vaya salto en el arco parlamentario, ¿eh? Sí. Todavía se puede saltar de punta un poco a punta, más, ¿eh? Todavía se puede dar un saltito un poco más allá, ¿eh? De punta a punta. Un poco más a la derecha todavía se puede saltar, pero el salto ha sido guapo, ¿eh? No es por nada. Yo tengo una pregunta, una duda que Pregunta. preguntar a Javier, que yo tengo confianza con él y lo voy a transmitir aquí también la confianza. Javier, en temas, por ejemplo, internacionales, por ejemplo, elecciones de Estados Unidos, ¿tenéis libertad de posicionaros cada político como queráis? En el tema de las elecciones de Estados Unidos, a pesar de que igual el partido tiene más una posición sobre, tenemos más una posición sobre Biden, ¿tenéis libertad? Sí, o sea, al final tú estás en un partido político y no estás en una secta, al final eres libre de dar tu opinión. Está claro que hay muchos temas, hay un programa de partido, unas directrices en los partidos políticos, que tú cuando defiendes esas siglas, como en todo, ¿no? O sea, no estás al 100% de acuerdo con todo lo que puede decir un partido, igual que no estás de acuerdo al 100% con tu mujer o con tus mejores amigos, ¿sabes? Siempre hay discrepancias, pero sí que hay verdad que hay unas directrices dentro del partido que se siguen, más allá de que tú eres libre de dar una opinión particular. O sea, yo hay muchos temas que puedo tener una opinión diferente a la que puede tener el partido y lógicamente eres libre de darla. Lo digo porque tú nunca te has ocultado en el Partido Popular, tú siempre has defendido unos valores tradicionales, eres un gran defensor de la vida, eres un gran activista en esa temática y, por ejemplo, no lo has ocultado en tus redes sociales, en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, mostrabas más simpatía con Trump que con Biden por todo aquello que representa, que son los valores más tradicionales. Por eso lo preguntaba, no por esa libertad que tienes. Sí, bueno, yo ahí siempre que he estado en política, ¿no? Cuando me ha tocado estar, nunca he ocultado y he estado en todo tipo de manifestaciones y de proyectos en defensa de la vida, en defensa de la familia, en defensa de la libertad, un poco que son los tres ejes en los que siempre he estado centrado y por lo que entiendo es lo que hace que esté más en política, más allá de otros temas que podemos tocar, que me tocan dentro del partido por mi carrera profesional, ¿no? De telecomunicaciones, innovación, tecnología. Y es cierto que no es que yo sea un firme defensor de Trump ni de Biden, o sea, bastantes problemas tenemos en España y en Cantabria en concreto como para estar centrado en lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero es cierto que, oye, todos tenemos nuestros aciertos y nuestros errores y dentro de las políticas que ha llevado otro año he defendido su defensa que ha hecho siempre de la vida. Es un país que ha llevado a mínimos históricos en cuanto a paro. Desde los años 60 no había tan poco paro. Ha bajado impuestos, que es algo en lo que yo siempre he defendido también, y el Partido Popular defendemos la bajada de impuestos para dinamizar la economía. Entonces hay 3-4 cosas que yo defiendo que ha hecho, más allá de otras cosas, lógicamente, que todos somos conscientes de que no puedes apoyar, ¿no? Además, yo considero que la política tienes que ser firme en los principios y moderado en las formas. Al final tienes que hablar con todo el mundo, tienes que dialogar con todo el mundo, y es algo que en el Senado siempre he intentado también defender, ¿no? Las dos leyes últimas que me ha tocado llevar, pues las hemos sacado con consenso con el Partido Socialista, con el PNV, hemos sacado dos leyes con una amplia mayoría, dialogando, conversando, y que no se convierta aquello en dos frentes, que no se hable un frente con el otro, porque entonces así como país no podemos desarrollarnos y avanzar, ¿no? Entonces siempre he entendido la política como digo, firme en los principios y moderado en las formas. Y ahí, por ejemplo, pues en la moderación en las formas, pues en este caso Trump no acompañaba, ¿no? en esa visión. Pero sí es cierto, como dices, que en otros temas, en esa defensa de la vida, defensa de la institución de la familia, defensa de la libertad religiosa, defensa de la libertad de opinión, pues eso yo lo defiendo independientemente de quién más lo defienda, ¿no? O sea, yo es algo que siempre he defendido y dentro del Partido Popular también lo defendemos. José Luis. Si hay un aspecto del que tengo que felicitar a Javier, lo hago públicamente también, es porque te defiendes muy bien en las redes sociales. Te defiendes, las trabajas y emites muy bien en las redes sociales.
Bueno, es una Inviertes forma... tiempo en ello. Sí, porque es una forma de comunicar. Al final tenemos nuestros canales de comunicación y nuestros medios. Agradeceros el que contéis conmigo, ¿no? Pues para llegar con el mensaje tuyo pues a la población. Pero entiendo que es una labor del político, ¿no? Trasladar aquello en lo que estás trabajando, ser transparente en lo que estás trabajando, porque al final yo agradezco la confianza que depositaron los cántabros en mí cuando dieron marcaron su X para el Senado, ¿no? Y esa responsabilidad conlleva el que tú devuelvas a la gente, a la población, ¿no? El trabajo que estás haciendo. Al final tienes un sueldo público, un sueldo que es debido a esa confianza que han depositado, en este caso los cántabros en ti, y entiendo que tienes que informar de qué puntos o en qué estás trabajando. Por lo menos aquel que lo quiera saber, aquel que esté interesado, por lo menos que sepa, oye, por Javier Puente, yo marqué su X y puedo estar de acuerdo o no, pero sé en lo que está trabajando y sé lo que está haciendo. Me temo que hay un político con el que vas a tener que lidiar. Palabras textuales de Javier Puente. Comillas, si hay una inversión inteligente está en conectar los pueblos. Una inversión pública, de dinero público inteligente, está en conectar los pueblos. Quien va a llevar innovación en el gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano. Tendrás que hablar con él. Sí, bueno, de hecho le he llamado para desearle suerte. Muy bien. O sea, muy tengo bien. confianza, nos conocemos. Él ha dicho que ha habido gente del Partido Popular que le ha llamado. Lo ha dicho en la rueda de prensa hoy. Pues yo he sido uno de ellos. Joder, Lo ha dicho él así. Yo he sido uno de ellos y porque las cosas como son, estamos en Cantabria, la situación es la que es y para salir de esa tenemos que ir todos juntos. O sea, si Javier, si el consejero en este caso de todas las áreas que va a llevar, que son bastante, lo hace bien, saca proyectos para adelante, saca proyectos que crean empleo en Cantabria, va a tener todo mi apoyo, lógicamente. Pues una es innovación. Y una de ellas es innovación. Ahí, dentro de todos los proyectos en los que yo creo, ¿no?, es el desarrollo de Cantabria rural. Yo soy de Langre, de un pueblo de Riamontana al Mar, y veo que en estos tiempos de COVID hay muchos proyectos que en los entornos rurales se pueden llevar a cabo y que pueden permitir desarrollar esos entornos rurales. Cuando hablamos de innovación, ya hay igualmente, si lees las redes sociales, igual que esa posible entrevista que me estás comentando, José Luis, dentro de esos proyectos está el teletrabajo. Ahora mismo Cantabria es que es un sitio donde muchísima gente que tenga la posibilidad de teletrabajar, desarrolladores de software, gente que haga diseño, gente que pueda trabajar, hacer su trabajo en remoto, es que está deseando, en uno de los sitios que puede teletrabajar, es en Cantabria. Si hacemos un proyecto, un plan para atraer gente a teletrabajar a los pueblos de Cantabria, pues al final es una cadena. Esa gente va a traer dinero, va a invertir en la zona, se van a crear servicios de sanidad, de educación, etcétera, etcétera, en esa zona, van a traer a sus familias y al final van a dar vida a esos municipios. Y yo creo que en estos tiempos de pandemia, como digo, además te da el hecho de estar en los pueblos, pues te da una mayor seguridad también, ¿no? No tienes las aglomeraciones que podemos ver en Madrid en un metro, que ya da pánico meterte allí. Sí. En el pueblo pues tienes esa tranquilidad, esa seguridad y esa libertad, y si puedes trabajar ahí, pues muchísima gente lo puede desarrollar. En esa entrevista hablaba en concreto de la importancia que tiene, que efectivamente lo tiene que llevar la Consejería de Javier López Marcano, es el tema del despliegue de ancho de banda. Al final los pueblos tienen un enorme potencial, las zonas rurales tienen un enorme potencial si tienen un ancho de banda, una conectividad de fibra, ya sea de fibra óptica, ya sean radioenlaces, sobre la que poner luego los servicios que te van a permitir teletrabajar, pero luego hay muchos más servicios de atención a las personas mayores, servicios de teleformación, servicios para desarrollar el turismo en esas propias zonas. Aquí Cantabria, es fácil, yo creo, dividir Cantabria en 10 comarcas, en cada una de las comarcas marcar, pues una zona se puede centrar en el tema de la agroalimentación, en otra, pues en Riamontana al Mar está el tema del surf, del turismo relacionado con el surf. Pues potenciar todas esas zonas y a partir de ahí pues crear una serie de servicios, porque al final no nos podemos engañar. La situación actual es que cualquier empresa tú puedes comprar cualquier producto en cualquier lugar del mundo durante las 24 horas del día. Es el mundo que nos toca vivir a través de Internet. Y creo que Cantabria tiene un enorme potencial trabajando pues la innovación. Yo ahí es donde más invertiría, en todo lo que es digitalización, y digitalización de una forma transversal a todas las consejerías. Allá hablamos de industria, pero hablamos de agricultura, de ganadería, de comercio,
y la propia administración que se digitalice para hacer los trámites administrativos mucho más ágiles, mucho más rápido. Es una de las áreas que llevas en el partido, ¿no? Sí, porque y también es porque creo firmemente en ello. Al final tú tienes, yo he estado 15 años en la empresa privada, una empresa de telecomunicaciones, y al final tú tienes que trabajar proyectos que hagan las empresas más competitivas y más productivas, y no puedes quedarte atrás. Tú o te digitalizas o mueres, o sea, no hay otra opción, porque es el mundo que nos toca, es el mundo que nos toca vivir. Entonces tienes que trabajar en todos esos puntos, y cuando hablo de eliminar trabas administrativas, hablo de eliminarlas en la administración, digitalizando y eliminando también trámites. Yo creo que los políticos lo que tenemos que hacer es facilitar que las empresas crezcan, que se cree empleo, ayudar a los autónomos, ayudar a las pymes y no estorbar. O sea, poner todas las facilidades para agilizar todos los trámites que tengan que hacer y apoyar a esas pymes y a esos autónomos y a los jóvenes también, que la situación en Cantabria es muy difícil para los jóvenes, para que puedan desarrollar sus proyectos y puedan crear empleo. Tú, una vez creas empleo, pues viene todo lo demás, ¿no? Al final, todos los servicios sociales y todo lo público es gracias a lo privado. Cuanto más pyme, más autónomos y más sector privado haya, mejor funcionarán los servicios públicos. Javier, ha dicho José Luis que eres muy activo en las redes sociales, doy fe, tanto en Facebook como en Twitter. Hay mucha polémica ahora en torno a la libertad de expresión en las redes sociales, muchas cuentas que están cerrando, seguidores que opinan de una manera más disidente, pierden también un gran número de seguidores, no saben por qué, y han empezado esa gente a unirse a otras redes sociales como Gab, que es parecido a Twitter, Parler, que tuvieron un problema con los servidores porque los estaban en Amazon y se los cerraron. Estás en esas redes sociales, si no me equivoco. Es lo primero y lo segundo. ¿Está en peligro la libertad de expresión en las redes sociales? Bueno, hay dos temas, ¿no? El tema de cuando hablamos de libertad de expresión, aquí me voy a hablar de libertad. Hemos empezado la conversación con temas que veo básicos, ¿no?, para la democracia, y uno de ellos es la libertad. Cuando hablo de libertad, hablo libertad económica, libertad de educación. Tenemos a la ley CELA, que limita a los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Libertad de expresión. Todas esas libertades estamos viendo que las están limitando este gobierno con diferentes medidas. Libertad económica, todos los impuestos. Ahí podemos entrar en detalle de todos los tipos de impuestos, incluso tasas nuevas como la tasa Google, tasa Tobin y demás. Libertad económica limitada. Libertad de educación y de los padres limitada con la ley CEDA, pero bien limitada. Y libertad de expresión. Ministerio de la Verdad, que ha creado el gobierno para decir qué es verdad y qué es mentira. O sea, no solamente me estás limitando que yo me exprese, sino que encima me quieres imponer un criterio y me vas a decir me quieres decir lo que es verdad. Oye, déjame a mí elegir y tener mi propia pero opinión. También se trata de guardar respeto hacia los demás. Sí, pero el tema es que, es uno de los argumentos. El tema de la libertad de expresión, y es verdad que estoy en Parler, estoy en Gap. Bueno, en Parler no, porque yo también estaba en Parler y ya no está, pero en Gap sí, ¿no? Pero ahí lo que te quiero decir es con el tema de la libertad de expresión, es que al parecer, si tú no opinas, si tienes unas determinadas opiniones, hay ahora una serie de... A Donald Trump se le ha eliminado una cuenta y no ha sido el partido del gobierno español. No, pero te digo que el tema de libertad de expresión, por un lado está el gobierno español, y luego a donde quería llegar también es que no podemos depender de lo que digan 5 empresas a nivel mundial. Facebook, Amazon, Twitter, Google, de qué es lo que se tiene que opinar, ¿no? Y que te cierre cuentas en previsión de que puedas decir algo o que puedas hacer algo, o de una opinión que no encaja con el... Es que se ha llegado a cerrar una cuenta de Twitter de un cura, Sí, el padre Góngora. Es que, ¿qué va a decir un cura para que lo puedan censurar? No, pero el tema Alfonso, ahí concluyo con esto, es también el hecho de que haya una empresa de competencia que puede ser Parler y digan, pues ahora me pongo de acuerdo, y donde tienes los servidores, te quito los servidores y no puede ser. Como tengo el control del monopolio prácticamente de los centros de datos, y no hay competencia. Entonces al final tenemos a nivel mundial unas grandes compañías que quieren decidir qué es lo que se tiene que pensar, ¿no? Lo cual
ya va más allá de incluso los gobiernos, porque ¿quién le ha dado potestad a esas compañías para decir qué es lo que se tiene que pensar o qué es lo que tenemos que pensar? Me parece me parece muy grave, ¿no? Porque al final, si no tienes libertad de expresión, pues ¿para qué no tienes una democracia? Al final vas a una dictadura total y absoluta, pero una dictadura a nivel mundial. José Luis, más temas. Bueno, el asunto principal es que actualmente el gobierno, como desde el plano en el que te encuentras de senador, cómo se ve la situación que existe de cogobernanza entre Partido Socialista, Unidas Podemos, por tu parte, desde la capital de España, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí me gusta, o sea, siempre como oposición tienes que hacer tu crítica y exponer aquello que está mal o que crees que se está haciendo mal. Pero es cierto que me gusta siempre también mirar al futuro y hacer propuestas de futuro. Y mi labor en el Senado, por lo menos, así lo intento trasladar, y es verdad que muchas de las iniciativas pues se han salido con acuerdo por parte de todos los partidos, ¿no? O la mayoría de los partidos, porque al final esto se trata de salir todos juntos de esta situación en la que estamos, y ya entonces tienes que hacer pues, aquellas propuestas que crees que son buenas para este país y sobre todo pues, centradas en el empleo, en la creación de empleo. Dicho lo cual, es verdad que hay una situación bastante complicada y lo hemos visto en los presupuestos, o lo hemos visto en la ley CELA, o lo hemos visto con la ley de eutanasia. Leyes que dices, es verdad, ahora es necesaria sacar una ley de eutanasia, ¿no será mejor sacar una ley de cuidados paliativos para ayudar a las generaciones de personas mayores que han traído este país a donde estamos, a un gran país, ayudarles a vivir y no a morir? O la ley CELA, donde presentamos más de 600 enmiendas, el Partido Popular no se aceptó ninguna, o la ley de presupuestos, donde presentamos 1.600 y pico enmiendas y no se aceptó ni una sola. Al final, PSOE, Podemos, junto a Esquerra Republicana, los grupos independentistas, han hecho su grupo, llevan adelante su agenda ideológica principalmente, porque no hay nada ahí centrado en salvar las vidas. Estamos viendo también que somos el país de la Unión Europea que más paro tenemos, el país con más paro juvenil de la Unión Europea, pero a una distancia, la media en la Unión Europea es el 17%, en España tenemos el 41%, o sea que fíjate qué cifras estamos hablando. Somos el país, o sale el FMI, que todos los países a todos los países les mejora el crecimiento económico que sacaron las últimas estadísticas, menos a España, que todavía se lo empeora más, cuando ya éramos el farolillo rojo, ya éramos el país de la OCDE con mayor caída del Producto Interior Bruto. Está claro que algo se está haciendo mal ahí. Y en vez de estar centrado en lo que se tiene que estar centrado, pues hemos visto el cambio hoy de ministro Illa para ir a las elecciones catalanas. Oye, de verdad que toca ahora quitar al ministro de Sanidad para ir y que se centre en las elecciones catalanas. O sea, me parece una serie de despropósitos, pero ya no hablo de ideología, que yo puedo pensar una cosa y el otro puede tener agenda. Hablo de datos, los datos son incuestionables, ¿no? Lo que te digo de la tasa de paro, la tasa de paro juvenil, la caída del Producto Interior Bruto, más de 100.000 pymes que ya han cerrado, las que se prevé que vayan a cerrar viendo la situación que hay, pues eso son cifras, gusten o no gusten, son cifras y hacen prever que el futuro pues es complicado, pero porque están centrados este gobierno, yo creo, o lo tengo casi seguro, en una agenda ideológica. Control de medios, control de la educación. Es un cogobierno. Cogobierno. Sí. Que no tiene nada, que no está para nada centrado, o igual es que no sabe hacerlo, ¿no? Pues hemos visto también las etapas del Partido Socialista gobernando, las etapas del Partido Popular. Se crea paro en unas, en otras se crea empleo. Y como digo, es que al final la creación de empleo, el que haya pymes, el que estén los autónomos trabajando, el que todos tengamos empleo, pues oye, te permite hacer la compra, te permite comprar un coche, te permite dinamizar la economía, desarrollar tu proyecto de vida, tener hijos, etcétera, etcétera. Javier, y luego, tanto a Cantabria como... Bueno, vamos a hablar a Cantabria, porque por ejemplo, cuando vas a Madrid tenemos la hostelería abierta. Apertura de la hostelería... Sí, ¿no? Porque yo, de hecho, junto a compañeros diputados, os he visto en las manifestaciones junto a los hosteleros. Necesario, ¿no?, que se vuelva a abrir la hostelería ya en Cantabria. Ahí está el tema sanitario, que realmente, oye, pues trasladar ahí además el pésame a aquellas personas que han perdido, ¿no?, a familiares y los momentos difíciles en los que estarán pasando. Y está el tema económico, que al final va a ser peor todavía, o sea, va a haber más muertes
pues si no ayudamos a que esas personas tengan o que no cierren negocios. Entonces yo con una serie de, además analizas y dices, oye, el 70% de los casos vienen en reuniones familiares, parece, Sí. ¿no? De los contagios que se producen en reuniones familiares. ¿Cuántos se producen en la hostelería? Pues en el 4, el 5%, pero yo allí en Madrid cuando voy tengo una seguridad total, te lavas las manos, distancias, mascarillas, oye, pues las mesas separadas y se está viendo que porque esté cerrada la hostelería no hay muchos menos casos que donde está. Un 3%, que no donde sé está si abierto. eran los brotes que había en su día cuando hablábamos con el representante de los hosteleros, con Ya. Ángel Bueno, Cuevas. Ángel Cuevas. Por eso es que tú cuando vas allí en Madrid, cuando tomas un café, es que ves que tienes todas las condiciones. Está tomando otra persona el café, lejos. Estás tapándote solamente. Bueno, Madrid te tiene lo algo que tomas. es ineludible, que es el metro, o sea, eso no es controlable. Claro, eso es difícil de. Eso no es controlable. Ya, pero aquí no es Hablando controlable, yo cojo el autobús, aquí no es controlable tampoco el autobús. Yo, por Sí. ejemplo, voy en autobús y se siente una persona al lado de mí. Lo que ocurre, ¿Sabes? Alfonso, que el metro en Madrid moviliza 1,5 millones Sí. de personas al día. Claro, sí, Sí. es una barbaridad. Sí, porque yo también me Una refiero que aquí, barbaridad. por ejemplo, bares cerrados, pero el transporte y no sé... No es va lleno. comparable, No es comparable, pero en cuanto a población sí es comparable. Me refiero que aquí se cierran los establecimientos hosteleros, pero en cuanto viene el transporte van autobuses llenos. Aquí se ha visto. Sí, lo que ocurre es que los trayectos también, que puedes ir en los diversos medios de transporte, en cuanto a tiempo, tiene una duración determinada y el metro, depende de lo que cojas, te puede llevar mucho más tiempo que un autobús urbano. Bueno, 20 minutos tardo yo en ir a trabajar, ¿eh? O sea, 20 Y minutos, sin pero bueno. ventanas, y sin ventanas. Sí, pero yo creo eso, que cumpliendo las normas, que se podría ayudar un poco más, ¿no? Sí. Al sector, siendo tan importante como es en nuestra región. Entonces, por eso hemos ido efectivamente a las manifestaciones. Y luego hay otra serie de ayudas, ¿no? Al final, un autónomo, ¿cómo puedes hacer? O sea, un autónomo a ingresos cero, cuota cero, es lo que hemos dicho siempre desde el Sí, principio sí. de la pandemia, ¿no? No puedes estar subiendo, han subido 3 veces las cuotas a autónomos, ¿no? Que son 3 euros, y allá una vez 3, otras 4 y otras 7, lo que sea, pero ¿cómo en época de pandemia puedes subir 3 veces la cuota a los autónomos? Bastante mal lo está pasando. Oye, si no están ingresando, que le estás obligando tú a cerrar, o sea, le estás obligando a que no trabaje, no le cobres impuestos. Esa es mi forma de Sí, de eso es lo que verlo, se está llevando en Además, muchos países, siendo sí. partidario de que Sí. tienes que al final siempre tienes que bajar los impuestos para dinamizar esa economía, pero dices, copiar lo que hacen otros países. Alemania dice, vale, te obligo a cerrar. ¿Cuánto has facturado el noviembre pasado? 100, yo te voy a dar 70. Pero tienes que cerrar. Demostrarlo. O sea, tienes que demostrarlo y yo te ayudo. Y con la el hostelería 70% representa un menor porcentaje de del eso. PIB que España, por Entonces, ejemplo, en Alemania. Dices, oye, es que hay formas de trabajar, lo que no puedes es, no, te obligo a cerrar y te obligo a que pagues impuestos, pero ya no impuestos, oye, que si el local es tuyo, pues igual tienes que pagar alquileres, tienes que pagar los frigoríficos. Sí, lo hemos hablado aquí tienes con que pagar el muchos mantenimiento. invitados. O sea, habrá gente mucha más experta que yo en este punto, pero un poco el sentido común te dice, oye, no puedes obligar a... El asunto es si se va a poder pagar todo. Ese va a ser también un asunto. Sí, se está fiando mucho a todos los fondos que vengan de la Unión Europea, cuando al final lo que tienes que presentar tú un proyecto de futuro de país y Sí. casi que centrándote en Cantabria, ¿no? Yo creo que en Cantabria falta el proyecto ese de futuro. Escuchas muchas ideas de tertulia, tenemos un presidente que es un excelente tertuliano, no lo vamos a negar, un excelente tertuliano, pero ¿cuál es la idea cuál es el proyecto de futuro de Cantabria que tiene este gobierno? Yo no lo sé, unas veces la pasiega, otras veces el tren el AVE que tiene que venir, otras veces que si el centro de comillas que se va a llenar de chinos, la mina de zinc hasta hace poco que iban a venir no sé cuantísimos miles. Ves que son ideas, pero que no se Convierten ejecuta en nada. proyectos reales. No hay un proyecto que digas, oye, vamos a centrarnos en defender la libertad que se está perdiendo. Ujú. Vamos a centrarnos en crear empleo. ¿Cómo? Apoyando a las pymes, a los autónomos, a los jóvenes, con proyectos de digitalización, bajando impuestos y con un programa claro de apoyo a esos sectores. Vamos a centrarnos territorio rural inteligente, apoyo a los territorios rurales y con proyectos de teletrabajo para que vengan aquí gente a teletrabajar y desarrolle todas esas zonas rurales con todo lo que ello conlleva. Tema sanitario. Energía eólica marina. Oye, vamos a centrar 5 o 6 puntos que sean el proyecto que queremos para Cantabria, donde al final pues vayamos todos saliendo adelante. Ahora hay 42.000 personas en paro, más 9.000 en ERTE. Ya.
oye, vamos a hacer algo que genere ilusión a todos los cántabros y que todos los cántabros se puedan sumar a ese proyecto de Cantabria. Oye, que podemos equivocarnos, oye, pues de esos 6 ejes, nadie te dice que no en uno y ojo, pues en este me equivoqué y no ha salido bien. Pero bueno, nos pasa en la empresa, oye, presento 5 proyectos, pues hay uno que tiene pérdidas. Ya, pero es que tienes que lanzar los proyectos para adelante, no te puedes quedar parado, ¿no? Entonces, yo aquí veo que en Cantabria falta esos proyectos. He dicho el ejemplo de lo que yo haría o de lo que vemos desde el Partido Popular. Hoy un proyecto de región al que la gente se sume y vea que hay futuro en esta región. Si es que lo tenemos todo como región, si es que vivimos en un paraíso terrenal, las cosas como son, ¿no? O sea, qué bueno, Javier. Es verdad, no vamos a pensar en lo positivo, que al final todo negativo, pero es verdad que Cantabria tiene mar, tiene una gastronomía excelente, tiene montaña, todo en un entorno reducido, que a la hora cuando hablo del tema del teletrabajo, es que es que pueden venir X programadores, pero es que esos van a traer a otros a vivir al lado, o diseñadores gráficos, o gente de la cultura, o gente, escritores, van a traer a gente y dice, oye, ven a vivir aquí, que es que esto es una maravilla. Y si conseguimos que vengan gente y desarrollar esos servicios en los entornos rurales, que a veces son un poco precarios, ¿no? Porque al final, ¿qué es primero? ¿Que se va la gente y luego desaparecen los servicios? ¿O desaparecen los servicios, sobre todo de sanidad y educación, y luego desaparece la gente? Bueno, pues vamos a hacer que vaya todo a la vez, pero con un proyecto claro y no, como digo, con ideas de tertulia, de hoy me centro aquí, el otro día pues el tren a Bilbao, el otro día... Que no digo que algunos de esos proyectos no sean buenos, para nada. Lo que sí es que lo que no puede ser ir diciendo, es como si estás en una compañía y en enero presentas una estrategia de toda compañía y luego en marzo les dices a los ingenieros y a los comerciales otra estrategia y en octubre otra estrategia y dices, oye, a ver, ¿a dónde vamos? Sí, es cierto, ¿no? Es que Cantabria tiene unas características orográficas concretas que la hacen única en todo el Estado español. Pero si todo el mundo que viene aquí está encantado. Indudable, no y tiene luego debate. gente fantástica, No tiene acogedora, gente sana, gente honesta, gente humilde. La única capital de transparente. provincia de comunidad autónoma, por ejemplo, que tiene 80 kilómetros de su propia capital, una estación de esquí y la propia capital pegando al mar. La única, no hay nadie más en España. No, por eso que luego tenemos... Porque Asturias lo intentó con fuentes de invierno y no ha podido hacerlo. Y Cantabria lo ha hecho con el Tocampo desde el año 68, que tiene una pista, por cierto, aquí venderlo, tiene una pista internacional, de descenso internacional, la estación de esquí del Tocampo, Nafis. Sí, por eso que tenemos todo y como digo, gente pues echada para adelante, gente honesta, gente trabajadora, o sea que lo tenemos todo para poder crecer. Yo creo que lo que nos está faltando, lo que falta en Cantabria es ese proyecto de región que no... Bueno, ya nos ha dado una noticia, Javier. Y es que va a tener una reunión con Javier López Marcano, ¿no? De innovación, por lo menos. Oye, ¿no? no sé si con él. Pero bueno, conozco, sí que hay Felipe Piña, sigue Jorge Mullo, personas que, tengo muy buena relación con ellos, pero sí, al final, lo que te comento, José Luis, cuanto más aciertos tenga nuestro gobierno, mejor para los cántabros. Yo estoy deseando que vengan aquí, oye, que viene mañana y anuncia Revilla, oye, voy a traer una empresa con 9.000 trabajadores, que se lo he escuchado en alguna de las tertulias también, que ha dicho que va a venir una empresa con 9.000 trabajadores. Yo no me lo creo, claro, porque ya es la 20ª noticia que dice en esa línea y luego se queda en nada, ¿no? Pero bueno, yo el primero que estaría encantado, digo, oye, Miguel Ángel, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que ir contigo para que venga aquí una empresa con 9.000 trabajadores? Yo sería el primero que estaría deseándolo. Tengo 3 hijos y me encantaría que el día de mañana, cuando acaben de estudiar, se puedan quedar aquí en Cantabria y poder disfrutar y vivir todos aquí en familia en Cantabria. Sí, sería el primero en que lo apoyaría y que le echaría una mano para ello. Pues Javier Puente, un placer haber pasado este rato contigo. Pues se me ha pasado volando, Alfonso, José Luis, tenía yo aquí apuntado, no sé, no he dicho nada. Hablamos mucho. Pero bueno, me ha encantado como siempre con vosotros. A ver qué pasa a partir de ahora y a ver si poco a poco va dando por finalizada, se logra acabar con esa pandemia y poco a poco vamos volviendo a la normalidad y que haya trabajo, que empleo que se necesita y España necesita recuperarse. Ojalá que sea así. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Alfonso. José Luis, a vosotros. Muy bien, a ti, Javier. José Luis, nos vamos a ir, pero ¿con qué vamos a dejar a la gente que nos está viendo en casa, ¿no? Les vamos a dejar con una entrevista que has anunciado. Con una entrevista a Juan Manuel Alegre Ávila, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cantabria, y la temática es única. Aproximadamente es una entrevista que dura unos 15 minutos y la temática es República o monarquía y cómo.
¿Y cómo? Sobre todo, ¿cómo? El hecho de que en España se puede hacer una reforma parlamentaria, una reforma constitucional, mejor dicho. Y bueno, todo esto nos lo explica Juan Manuel Alegre Ávila en su propio despacho de la universidad. Pues vamos a ello. Y lo dicho, volvemos el martes aquí en Conexión Cantabria con más actualidad, con más entrevistas y con más análisis.